sé si me escuchan. Voy a presentar a Paula Irueste. Muy bienvenida, Paula. Ella es licenciada en Psicología, matrícula profesional 5808, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es doctora en Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas por la Universidad Nacional de Córdoba, experta universitaria en el diagnóstico y tratamiento de alumnos con altas capacidades, por UNED España, directora del Servicio de Neuropsicología Área Infantil, Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora adjunta de la Cátedra de Psicología Clínica y Psicología y Psicoterapia de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora asistente, Cátedra de Psicología Clínica, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, docente e investigadora de CONICET, docente colaboradora de la Universidad Abierta de Cataluña, España, y miembro del Comité Académico especialidad en Psicología Clínica. Así que bueno, muy bienvenida Paula, muy buenas tardes, te escuchamos, gracias por estar. Muchas gracias, al final leíste todo. Leíste todo. Soy Paula, y fin. Hice todo eso en algún momento de mi vida, porque realmente lo hice, pero para ustedes hoy acá y para toda la gente que me conoce, soy Paula, así que les agradezco muchísimo la invitación, José, tus palabras de bienvenida que me diste, Adrián Hinojosa, que le quiero agradecer, donde él me llame yo voy a estar, así que bueno, este evento que la verdad es muy importante para nuestro campo, los felicito por la organización, una hermosura, así que muy agradecida de estar compartiendo acá con ustedes esta tarde, nochecita. Así que bueno, como él dijo todo eso, soy de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, amo profundamente la clínica, me he formado, fui ayudante de cátedra, scripta, profesora de clínica, así que nada, me encanta lo que vamos a compartir hoy que tiene que ver con esto. Y como me especialicé en todo lo que es infancias, vamos a conectar hoy desde ese lugar, desde ver qué hacemos cuando aparecen algunos comportamientos disruptivos, no esperados, desde la infancia. Hay mucho, hola, ¿cómo les va a todos los que me están saludando por ahí? ¿Qué hacemos como terapeutas sistémicos en ese caso, ¿sí? Y terapeutas sistémicas. La idea, lo primero que le pregunté a José cuando estábamos acá organizando es, ¿yo puedo interactuar con el público? Porque si he elegido la sistémica tiene que ver con esto, con la interacción. Me encanta que podamos, hablar, compartir lo que uno humildemente conoce desde la experiencia de la clínica, así que mi idea es que ustedes, a medida que van surgiendo ideas, me las vayan compartiendo. No sé, José, si vos querés ir leyendo las preguntas, si hay algo preestablecido respecto a eso. Sí, Pau, yo te voy leyendo las preguntas. Si querés, podemos hacer los 20 minutos que queden finales para preguntas, o como Perfecto. Vos quieras, si querés hacerlo en dos partes, ya que es 1 hora y media, podemos hacer en dos partes también de preguntas y respuestas, así no se hace tan largo y tenemos como más fresca la idea. Genial. No sé si te parece. Yo lo que quiero es que nadie se quede con algo que tenga ganas de preguntar, vemos cómo lo vamos haciendo, pero que puedan interrumpir, puedan aportar perfectamente, ¿sí? Yo voy a presentar el tema que tenemos para hoy, pero a medida que van, o anótenlas en las preguntas, no se las queden, así las vamos compartiendo. ¿De acuerdo? Perfecto. Perfecto. Entonces voy a empezar a presentar. Me comentan ahora a ver si ya se puede ver la pantalla. No carga ahí, me parece. Está en proceso de cargado, Paula. Exacto. Está cargando. Bueno, ¿qué nos convoca hoy? El tema de las conductas disruptivas en la infancia. Me gusta más llamarle comportamientos disruptivos, pero cuando lo pensamos con
con Adrián salió ese título, y en el medio iba pensando yo que el comportamiento es mucho más grande que la conducta, ¿no? La conducta es como más molecular, y el comportamiento es más molar, incluye muchas más cuestiones. Pero lo cierto es que cuando aparece una disrupción en la infancia, pone en jaque a todo el sistema, ¿sí? Intervienen los adultos, intervienen los pares, hermanos, ¿sí? Pone como en jaque, genera un escenario que intentamos por lo general diluir rápidamente, ¿sí? Cuando aparece una conducta disruptiva. El tema es qué nos pasa como terapeutas, ¿sí? Porque si tenemos que enfrentar un proceso terapéutico con conductas disruptivas fuertes, resistentes, se pone en jaque esa cuestión, ¿sí? Y hoy lo vamos a enfocar con algunas cuestiones de la sistémica. En mi caso, con el tema del doctorado, yo me especialicé en las infancias, sobre todo en la confusión diagnóstica que podía haber entre algunos trastornos como déficit de atención, hiperactividad y altas capacidades. Y en ese camino fui haciendo toda una formación que derivó en estancias doctorales en la Universidad de Murcia, un equipo maravilloso que realmente muy generoso me han brindado casi mucho de lo que sé y de lo que traje para Argentina. Y dentro de esa estancia hubo una línea que me interesó mucho, que fue la inteligencia emocional, ¿sí? Sobre eso me empecé a formar y me di cuenta que no importaba la problemática de que se tratara, la inteligencia emocional siempre nos va a servir en las infancias para registrar las emociones, para ver cómo se regulan esas emociones y cómo se comunican. Entonces no importa el tema, el contenido o el problema, como le llamamos desde este enfoque, son aportes que nos van a servir cuando aparezcan estas cuestiones. Así que, ¿qué vamos a compartir hoy? Algunos datos de investigaciones recientes que siempre es bueno tener a mano sobre el tema de las habilidades sociales y los comportamientos disruptivos de la infancia, y después preguntas claves. ¿Qué hacemos con las familias y qué hacemos con los niños y niñas cuando aparecen estas cuestiones y nosotros ahí como terapeutas incluidos en el proceso terapéutico? Puntualmente vamos a despuntar algunas cosas de comunicación y de circuitos disfuncionales, cómo se establecen estos patrones y qué cosas podemos hacer para introducir cambios, y la persona del terapeuta, que es muy importante, seguramente lo van a ir viendo en distintos temas de esta semana, pero que para el enfoque es muy importante considerar la persona del terapeuta, ¿sí? Recuerden que pasamos de ver el fenómeno, ¿no? Nosotros somos los que vemos el fenómeno y decimos, acá hay patologías, se cura de esta manera, a considerar que nosotros estamos incluidos en el sistema terapéutico como justamente terapeutas. Entonces la persona del terapeuta siempre es interesante registrar qué nos pasa, cómo miramos el fenómeno y cómo intervenimos, ¿sí? Algunos datos interesantes. Una investigación que llevó la CUNSA en Tucumán, investigadora del CONICET, sobre 120 niños de 5 años, y ella lo que estudia es el tema de si es necesario o no entrenar habilidades sociales ante comportamientos disfuncionales, ¿sí? Entonces ella concluye, después de esta investigación y con una muestra importante de niños pequeños, que la presencia de habilidades sociales previene la ocurrencia de comportamientos disfuncionales, ¿sí? En Mendoza, también otra investigadora de CONICET, Ison, investiga las características familiares y las habilidades sociocognitivas en niños o niñas con conductas disruptivas. O sea, ¿qué relación tienen las características familiares cuando aparecen estas cuestiones disruptivas en la infancia, ¿sí? Encuentra que el desarrollo de estas habilidades tiene su base en las prácticas de crianza familiar, en los estilos de resolución de problemas de los miembros de la familia y en las estrategias autorregulatorias de la dinámica familiar. No es que volvamos a Freud con esto, ¿no? Entonces vamos a la madre, pero algo la familia y los integrantes de la familia tienen que ver
sobre todo en la dinámica que se establece allí, en los circuitos que se establecen cuando aparecen este tipo de disrupciones. Yo leo los síntomas que aparecen como mensajes, ¿no? Recordemos que no tenemos una mirada patologizante, sino que este síntoma está apareciendo para decirnos algo del circuito familiar nos está indicando, y la idea es que nosotros podamos, en lugar de tomarlo como patología y ver cómo lo eliminamos al síntoma, estudiar qué función está cumpliendo en este sistema familiar. Más datos. Esperen que voy a correr el cuadradito este de acá. Los problemas emocionales y de conducta provienen de un alto porcentaje de niños y niñas que acuden a la consulta psicológica, es decir, hay muchas demandas de consultas respecto a las conductas o comportamientos disruptivos, especialmente cuando los problemas de conducta están asociados a trastornos externalizantes. Ahora lo vamos a ver en unas diapositivas un poquito más adelante. ¿Por qué hay tanta consulta de conductas disruptivas que tienen que ver con los trastornos externalizantes? Porque son visibles, ¿sí? Cuando los síntomas o las manifestaciones clínicas van hacia adentro del niño, generan preocupación en la familia, ¿sí? Si un niño está decaído, si un niño es introvertido, niño, niña, pero cuando el trastorno es externalizante, impacta en todos los sistemas significativos, ¿no? Por ejemplo, si se da en la escuela, bueno, ya no queda puertas adentro de la familia, ¿cierto? Entonces, eso hace que se activen otras formas de interacción a las que la familia no estaba acostumbrada, ¿sí? Y hacen visible una cuestión que a lo mejor lleva años sin ser visibilizada, ¿sí? Consultas, por ejemplo, a ustedes les debe pasar, si son todos colegas por acá, o en proceso de ser colegas, pero que hay muchas consultas de problemas que son viejos problemas, ¿sí? Que se reactualizan porque algo del contexto ha cambiado. Entonces, por ejemplo, un niño o niña que se hace pis encima o que no puede ir al baño solo, sola, hasta los 5 años. Entonces, esto ha ocurrido antes, lleva tiempo el problema, pero recién cuando tiene que ir a la escuela y ahí se pone un límite y se dice no, entra en jaque la familia e intenta resolver el problema. Muchas veces las formas de resolución no son las adecuadas, no generan soluciones funcionales, entonces por eso muchas veces recurren a nosotros para poder buscar alternativas de solución. Los estudios epidemiológicos confirman que entre los 6 y los 12 años es uno de los motivos de consulta de mayor prevalencia. Fíjense, ¿por qué aparecen a los 6 años, no? Nosotros en el servicio también tenemos toda una estadística realizada sobre las consultas que se realizan ahí. El servicio es un servicio de extensión a la comunidad gratuito, que lleva unos 4 años aproximadamente abierto, y muchas de las consultas tienen que ver con comportamientos disruptivos, ¿sí? Por más que después la familia encuentre a lo mejor que el niño tenía altas capacidades, que no se le hubiera ocurrido a la familia, pero lo visible es el famoso se porta mal, no obedece las órdenes, o la escuela no se me apareció una rayita por ahí, pero no sé si es mío o de alguien de por ahí. No obedece, no se adapta, genera problemas en la escuela o en la casa, etc. ¿sí? Entonces, de 6 a 12 años, ¿por qué aparecen? Porque aparece la escuela formal. Y eso implica un montón de reglas a los que los niños y niñas no estaban acostumbrados hasta entonces. El jardín maternal va preparando, pero es más flexible. Ahora, cuando entramos a la escuela primaria hay que cumplir una serie de normas, de reglas, y ahí empiezan a ser visibles los problemas de comportamientos disfuncionales, ¿sí? Los resultados de las encuestas en distintos países sobre desórdenes en niños de 5 y 15 años confirman una tasa de prevalencia entre el 9 y el 22%, o sea, una alta tasa de prevalencia,
Por supuesto, aclara la autora, las autoras, dependiendo del tipo de problemas evaluados y los instrumentos que utilizamos, ¿no? Para esa población y para esa encuesta que hicieron ellos, les arroja una alta tasa de prevalencia en estos problemas. Garay-Gordoville, que tiene un apellido muy interesante, y Maganto, distinguen o hacen una suerte de categorización de estos problemas que van apareciendo, y acá es lo que les comentaba. Una cosa son los problemas internalizantes, o sea que en realidad los porta el niño solamente, ¿sí? Es retraído, somatiza, tiene ansiedad, dependencia de sus figuras significativas, algunas dificultades de pensamientos o algún indicio de depresión. Todo eso, como vemos, es interno. Ahora, ¿qué pasa cuando aparecen problemas de atención y hiperactividad, conducta perturbadora, problemas con el rendimiento académico o violencia en los comportamientos? ¿Sí? No solo ahí pone en jaque al niño o la niña, sino que a la familia y a la escuela. Y a veces el problema se ubica en la interacción de estos sistemas, ¿sí? El niño porta el problema, ¿sí? Porque es aparte muy leal, entonces tiende a aportar él o ella el problema para que no reviente los otros sistemas. Pero en realidad sobre ese problema originario comienzan las dificultades entre los sistemas. Por eso, ¿qué hacemos nosotros ahí, no? Es difícil ahí posicionarse como terapeuta cuando hay muchas integrantes aportando al problema, mucha información que entra y sale del sistema, y además tenemos que ver al niño, ¿sí? Yo diría, en primer lugar tenemos que verlo, pero lo que sucede es que muchas veces dejamos de ver al niño o la niña porque lleva la atención la demanda escolar, la demanda familiar u otra serie de otros conflictos que se van depositando sobre esta conducta disruptiva. El comportamiento negativista desafiante hace referencia a la presencia de un patrón de conducta persistente, repetitivo e inadecuado que se caracteriza por manifestar problemas en el comportamiento y en la regulación de emociones. Se traduce en el incumplimiento de las normas sociales básicas de convivencia y por la oposición a los requerimientos de las figuras de autoridad, generando como consecuencia un deterioro en las relaciones personales y o sociales. Fíjense que así lo define Lara Beltrán, ahora recientemente en su investigación respecto a estas cuestiones de los comportamientos disruptivos. Entonces lo importante acá es que veamos que es un patrón. No es un comportamiento que aparece una vez y se acabó, ¿sí? Porque esto es un episodio, ¿no? Puede ocurrir un episodio. Me recuerdo ahora en este momento un paciente una vez que tenía 6 años, lo cambiaron de escuela, todos los compañeros ya habían empezado porque él se cambia en mayo, o sea que ya venía el grupo, pero lo distintivo era que la familia no había hablado con él sobre el cambio de escuela. Entonces él va hasta el viernes a una escuela y el lunes va a la otra, sin mediar información al respecto. Le agarra un ataque descomunal en la escuela nueva, con toda razón del mundo. Yo digo que qué bien que tuvo esa cuestión de salud, de hacer un berrinche semejante, y la escuela entró en crisis, ¿no? La escuela entra en crisis y le dice a la familia, si ustedes no van a ver a esta persona, mañana no entra a la escuela, no puede ser, patios, sillas, bueno, toda una cuestión disruptiva muy fuerte. Pero claro, luego no aparecía esto antes y no aparecía después. Fue un episodio con un cierto margen de razonabilidad con lo que le estaba ocurriendo y teniendo en cuenta la edad, ¿sí? Siempre digo que tengamos en cuenta la edad. Si bien la guía evolutiva es una guía, no tenemos que ser rígidos en ese sentido, pero digo, una cosa es, por ejemplo, me acuerdo la demanda de una escuela que era que la niña se distraía y enterraba una galleta en el arenero. Entonces una cosa que ese comportamiento aparezca a los 35 años y otra cosa que aparezca en una niña de 5 años, ¿sí? Entonces
la manifestación clínica que está apareciendo es relativamente esperable para la edad. Entonces, esa guía evolutiva, más cuando hablamos de infancia, la tenemos que tener. Como digo, con cierta flexibilidad. ¿Cómo intervenimos entonces? La mayoría de investigaciones lo que reportan es que es importante que hagamos como varias cuestiones en simultáneo, ¿no? No, al menos desde este enfoque, no quedarnos solo con la intervención en el niño o la niña que están presentando el problema, ¿sí? O que están siendo portavoz del problema, sino que tenemos que hacerlo en varios niveles. Una de ellas es el entrenamiento, uno de ellos, el entrenamiento en habilidades parentales para cuidadores. ¿Qué significa esto? Que hay que trabajar con las familias, hay que estudiar todo lo que rodea el problema. Cuando aparece el problema, ¿quién acude? ¿Cómo lo hace? ¿De qué forma? ¿No? Entonces vamos registrando una serie primero de cuestiones para conocer cómo se da este circuito en la familia. Pero luego, después vamos a intervenir también en las soluciones ensayadas que a veces hacen los cuidadores, que son las que sostienen el problema, ¿no? Entonces, si por ejemplo, el niño hace un berrinche cada vez que salen, y papá, mamá, cuidador, cuidadora, reaccionan de cierta forma, tenemos que estudiar ese circuito para generar soluciones alternativas, ¿sí? Esas soluciones han fracasado, si no, no persistiría el síntoma o el problema. Hago una aclaración, siempre que hayamos descartado que no haya una cuestión orgánica, real, funcionando ahí, ¿sí? Estamos hablando, cuando hablamos de conducta disruptiva, estamos enfocándonos en el comportamiento, ¿está bien? Ahora, si el niño o la niña presentan algún problema de tipo orgánico, por ejemplo, es bueno que nosotros también lo sepamos y lo descartemos, ¿está bien? Entonces, una de las patas va a ser el entrenamiento, o sea, el trabajo con las familias. Otra de las cuestiones va a ser entrenar en habilidades sociales a los niños, a las niñas. Esto, el desarrollo de la inteligencia emocional que les comentaba, es muy importante, tanto en lo intrapersonal como en lo interpersonal. Es decir, ¿cómo registra sus emociones? ¿Registra sus emociones primero? ¿Registra lo que está sucediendo? Ahí hay que hacer todo un trabajo primero. Luego, ¿cómo actúa en ese momento una vez que lo registra para poder llegar a la autorregulación? Lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Luego, se interviene sobre la comunicación familiar. Es un eje muy importante el tema de la comunicación familiar, porque probablemente en esa comunicación haya algunas disfunciones o fallas que están sosteniendo el problema, ¿sí? Y la intervención también sobre los circuitos disfuncionales. ¿Cuáles son estos patrones, estos circuitos automáticos, que no son visibles generalmente para las familias ni tampoco para la escuela, y que el terapeuta tiene que darse a la tarea de, primero que nada, conocerlos, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes conozcan qué cosas rodean al problema. Cómo se construye la historia del problema, también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sobre todo, ¿qué sucede cuando esta problemática aparece? ¿Qué sucede? ¿Quién acude? ¿Quién grita? ¿Quién responde? Todo ese circuito nosotros lo tenemos que conocer si queremos intervenir ahí. Entonces, ¿qué hacemos con las familias? El entrenamiento en habilidades maparentales, como le dicen ahora, con la cuestión de inclusión de las mamás. ¿Es posible compartir las diapositivas? Sí, sí, cómo no. ¿Cómo no? A ver qué. Y esto no sé, ya José les contesta si pueden ver las grabaciones después. ¿Qué incluyen los programas de habilidades en cuestiones para los cuidadores? Van a encontrar muchísimo en internet. Les recomiendo siempre que a lo mejor busquen cuestiones de universidades, ¿no? Porque vieron que en internet hay de todo, pero bueno, que esté avalado, que estén investigaciones por detrás, siempre va a ser más efectivo, ¿sí? Pero cualquier programa que encuentren sobre esto, seguramente sus objetivos
van a tener que ver con mejorar la comunicación familiar, ¿sí? Como uno de los objetivos. Para mejorar la comunicación familiar yo tengo que saber cómo se comunica la familia y en qué aspectos yo tengo que intervenir, porque no es mejoro la comunicación familiar según lo que piensa el terapeuta, ¿no? Que puede tener algún efecto, puede servir, pero mucho mejor en contexto. Es decir, bueno, cómo se comunica la familia y qué aspectos se puede ir proponiendo cambiar para que esto mejore, ¿sí? Ignorar las conductas perturbadoras poco importantes. Miren, este entrecomillado es mío. Lo pongo entre comillas porque yo no sé si se pueden ignorar verdaderamente las conductas perturbadoras. No sé en qué medida las podemos ignorar. Sí podemos priorizar, ¿sí? Pero yo no sé si el terapeuta puede ignorar estas conductas, incluso los padres o madres, ¿no? Decirle, bueno, ¿sabe qué? Usted ignore lo que está sucediendo. Y no, al papá y la mamá le suceden cosas si se tira en el piso en un shopping, en un negocio, en un restaurante, y muchas veces caemos como en esos, indicaciones, ¿no? Bueno, usted ignórelo, cuando en realidad no sabemos qué le pasa al cuidador con esa cuestión. Porque en definitiva lo que está haciendo visible ese comportamiento para muchos papás y mamás es qué mal padre y qué mala madre soy, que no puedo gobernar esta situación, ¿no? Entonces ignorar puede funcionar, pero yo lo pondría entre comillas, ¿sí? Vamos a enseñar a manejar el estrés, entrenar el autocontrol, porque muchas veces comienza con una conducta disruptiva del niño o la niña, pero todo se va de control, ¿sí? El cuidador comienza a gritar, entonces el niño se pone peor o la niña. Entonces es importante que podamos entrenar la autorregulación de los cuidadores cuando esto aparece, ¿sí? Establecer límites a la conducta. Esto se trata de generar órdenes más eficaces, ¿no? Hay papás y mamás que ponen límites a la conducta, pero no funciona, no está funcionando. Entonces no es que no los tengan, digo, no siempre se trata de que no hay límites o que no se ponen esos límites, sino que muchas veces no funcionan, al menos en este momento y con esta familia, ¿sí? Y las reglas familiares también, que es importante revisarlas y co-construirlas con la familia. También aplicamos técnicas de resolución de problemas. Ahí veíamos en las investigaciones que como la familia resuelve el problema, es el problema, muchas veces, ¿sí? Fíjense en nuestras propias familias. Tomen un ejemplo de problema que aparece recurrentemente en sus familias, o que aparecía, si no lo tienen ahora. La forma de resolver ese problema generalmente es el problema. Entonces, y perseveramos en esa solución, ¿no? Muchas veces perseveramos en esa solución. Sabemos que no se resuelve y así todos seguimos pegando contra la misma piedra. Bueno, a las familias le pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, se espera que tras esta intervención familiar disminuyan las conductas disruptivas, aumente el control de la conducta más funcional y que se favorezca la comunicación familiar. Fíjense, siempre la comunicación familiar ahí ubicada como en un rol muy, muy importante, ¿no? Tanto lo verbal como lo no verbal. Hoy atendí una familia que el niño es muy introvertido, muy vergonzoso y se está limitando a hacer muchísimas cosas por eso, y entonces les pregunto, bueno, ¿qué hace cada uno cuando esto aparece, ¿no? Cuando van a un cumpleaños y no quiere ir o lo que sea. Y entonces los dos me relatan que primero tenían mucha bronca, que lo retaban mucho, pero que finalmente lo aceptaban que sea así. Y entonces nos reímos porque yo les digo, pero ustedes no aceptan realmente que sea así. O sea, creen que aceptan, pero en realidad por las caras, por la tensión que se genera, el niño lee que no están aceptando que no vaya al cumpleaños, que no salga cuando tocan el timbre los amigos, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces hay muchas cosas de la comunicación que no son verbales, que no aparecen verbalmente, pero que aportan a lo que el niño está leyendo y recibiendo. Por lo tanto, eso se retroalimenta, ¿sí? Genera un efecto en el niño o la niña. Bien. ¿Qué hacemos técnicamente hablando cuando entrenamos estas habilidades? Se dota a las familias de herramientas específicas para que ejerzan el control, y yo pongo entre paréntesis para que puedan regular, porque a mí me parece que ejercer el control es un poco complicado, ¿no? Me parece mejor poder regular estos comportamientos más que ejercer el control. De hecho, muchos problemas no se resuelven porque se quiere ejercer el control, ¿no? Y no se recurre a la aceptación de la situación. No, ojo, no estoy diciendo que se avalen los comportamientos inadecuados. Estoy diciendo de pelear contra esos comportamientos y querer controlarlos. Me parece que ahí se generan más problemas todavía. Entonces, yo le pondría, se puedan regular estos comportamientos a través de la aplicación de técnicas de modificación de conductas, ¿sí? Mediante el entrenamiento a familias se persigue que los cuidadores adquieran los recursos técnicos que les permitan, ay, no sé por qué me hace ruido el mouse, perdón, que les permitan el desarrollo de un equipamiento de habilidades, que a su vez haga posible la mejora del modo o estilo de interacción social en el ámbito familiar, con el fin de tratar los problemas actuales y prevenir la aparición de otros. ¿Qué hacemos? Le damos herramientas a los cuidadores que van a ir probando. No es que, a ver, le damos la receta mágica, ¿sí? Vamos a ir introduciendo cambios co-construidos con el sistema familiar, cambios que puedan llevar adelante, ¿no? Muchas veces para nosotros es la intervención perfecta, pero la familia no la puede llevar adelante, no la puede sostener. Entonces, es importante que podamos co-construir las distintas tareas y actividades que vamos a proponer como terapeutas, ¿sí? Para que se puedan sostener. Y que a su vez esto, digamos, haga posible que mejore la interacción de ABC de sistemas, de teoría general de los sistemas. Cambiamos, hacemos un cambio en un integrante del sistema, cambia el sistema, ¿sí? Por causa y efecto, es decir, si el padre-madre lo retaba por el comportamiento y ahora no lo reta, hace otra cosa, pues algo de cambio va a traer, ¿sí? ¿Solucionaremos el problema? No sé, pero que un cambio va a introducir, seguro, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Si me pueden poner en el chat, si vamos bien. Pienso que es mantener la distancia, mientras voy sacando el mouse porque hace un ruido. Pienso que es mantener, ay, se me fue el... Excelente, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, qué bien. Todos son comentarios muy, muy buenos. Ay, qué bien. Acá hay una preguntita, Pau. Sí. Pienso, ¿qué es mantener la distancia entre una conducta y lo que tiene que ver con un sistema o con el sistema? ¿Vos, Iván, vos pensás que es eso? ¿O me preguntás si es mantener la distancia entre la conducta y el sistema? A ver, decime. Ok, bueno, voy a aprender mi micrófono un poquito. No, te decía sí, justo claro. en la parte de atrás, donde decías que hablabas de ignorar. Más bien, yo pensaba como esta idea, ¿no? De mantener la distancia y no hacerle como caso al síntoma y ver como qué es lo que me comunica. Me encanta, exactamente, porque muchas veces la familia está pegada al problema, ¿no? Entonces, fíjate, solamente ven el mal comportamiento, entre comillas, del niño o la niña. Entonces, si podés distanciarte de eso, seguramente vas a poder hacer una intervención mejor porque la perspectiva cambia, ¿sí? Si yo estoy viendo esto así es una cosa y si la veo así es otra. ¿Se entiende? Entonces, para la familia pasa lo mismo. Ay, ¿quién está en España? Eli, qué lindo, mira con lo tarde que es, genial, buenísimo.
Bien, pensando en intervenciones actuales en tiempo de... Perfecto, perfecto. Bueno, ¿me entienden? Así que me parece genial lo de la distancia respecto al comportamiento o a la conducta. Eso ya introduce un cambio, que es el cambio de perspectiva. Me acuerdo también cuando empecé a trabajar, que no hacía nada de esto, pero viste que buscamos, cuando recién egresamos, buscamos herramientas, los terapeutas, y había encontrado un cuestionario para hacerle a los niños, que era frases incompletas, ¿no? Entonces decía, yo, puntitos, mi mamá, y así, como 30 preguntas. Y mi vida, uno de mis primeros pacientitos, yo creo que me porto mal. Mi mamá cree que yo me porto pésimo. Mi papá cree que yo soy un desastre en la escuela. Mis maestros creen que yo no presto atención. Así era todo el cuestionario, 30 preguntas, ¿no? Entonces, todo en la familia empieza a girar respecto al mal comportamiento, entre comillas, lo vuelvo a poner, de ese niño o esa niña, ¿sí? Ah, sí, ahora vamos a lo de la búsqueda de excepciones. Exactamente, y a lo de los factores mantenedores también. Y es curioso cómo interiorizan el síntoma y se mantiene la realidad. Exactamente, ¿por qué? ¿Por qué el niño y niña son unos maestros portando síntomas? Porque son como el fusible, ¿no? Prefieren portar ellos el síntoma a que se destruya esa familia, por la lealtad. Entonces, correrlo al niño o la niña del problema ya es un cambio muy grande, ¿sí? El niño no es el problema, ¿sí? El niño tiene un problema, pero no es eso, ¿está bien? Por empezar. Y, ay, ¿qué había dicho acá? Para que no se me vaya. Me interesan los padres en el conflicto conyugal, exacto. Y también, muchas veces, mientras se sostiene la conducta disruptiva de los niños, la pareja no mira otras cuestiones que están sucediendo, ¿no? Nos tiene entretenidos, que nos llaman de la escuela, que vamos todo el tiempo, que lo dejamos y me llaman de la casa de mi mamá que los vaya a buscar de nuevo, etcétera, etcétera. Generalmente, y esto no lo tengo de ninguna investigación, es mera experiencia clínica, cuando corres al niño o la niña del centro del problema, aparecen otro tipo de problemas, o con otros integrantes de la familia o con la pareja. ¿Mm? Excelente, el chivo expiatorio. Sí, el chivo expiatorio o el portavoz, como le dicen algunos autores, que exactamente, mientras estamos todos ocupados en este problema, no miramos otras cosas que ocurren. ¿Qué ocurre o qué no ocurre mientras estamos entretenidos con este problema? ¿No? Y con los niños, entonces, ¿qué hacemos con las niñas? ¿No? Con los padres les vamos a dar habilidades, herramientas, vamos a estudiar cómo están haciendo las cuestiones, más de crianza, si hay acuerdos o no en la crianza. Muchas veces aparece un síntoma por falta de acuerdos en la cuestión de crianza de los cuidadores, ¿sí? Bueno, y no es que dejamos de ver al niño, vamos a trabajar con ellos, pero no exclusivamente, o al menos es lo que pienso yo, que no podemos solo trabajar de manera individual con los niños y las niñas cuando aparecen este tipo de problemas. Externalización del problema. Perfecto. ¿Qué es? ¿No? Porque es fácil decir, bueno, externalizamos el problema. ¿Qué es eso? Es lo que hablábamos recién. El niño no es el problema, ¿no? Muchas veces aparece en el relato, ¿no? Niños que te dicen, porque yo soy TOC, porque yo soy, no sé, TDAH. No, el niño no es eso. Tiene una dificultad en este momento. Y en esto también va lo que decía Iván, creo, o me equivoqué el nombre, pero va esto del distanciamiento, ¿no? Decir, a ver, presenta esta dificultad en este momento, pero vos no sos eso, vos sos mucho más que eso. Eso es una parte de la vida nada más, ¿sí? Que en este momento no está funcionando. Pero hay que poder resignificar esta cuestión porque en el relato también se anclan cuestiones de identidad,
Si a mí me están diciendo todo el tiempo en mi entorno, sos el problema, qué mal que te portás, bueno, yo paso a hacer eso, ¿sí? Entonces, externalizar el problema es como la primera intervención con los niños y diría yo con las familias también. Se comporta de esta manera, no es un desastre, ¿sí? Se está comportando de una manera poco funcional, inadecuada. Vamos a ver cómo ajustamos ese comportamiento, siempre como el comportamiento, no el niño o la niña. Esa es la primera como división que tenemos que apuntar a realizar. Y particularmente nosotros en esto tenemos mucha experiencia con mi equipo de trabajo, somos aproximadamente unas 20 personas en el servicio de extensión que les comentaba, donde nos abocamos específicamente a realizar actividades de inteligencia emocional y creatividad, donde trabajamos todas estas cuestiones. Gardner, que seguramente ustedes lo conocerán más, en el estudio de la inteligencia introduce el tema de la inteligencia social, ¿no? Como una parte, una más de las inteligencias, donde hay una inteligencia intrapersonal y otra interpersonal, ¿sí? Y Mayer y Salovey son los que más o menos realizan el constructo teórico de inteligencia emocional, ¿sí? A través de investigaciones y de una cuestión como más teórica. Si bien toda esta línea pasa la fama por, ay, se me fue el nombre del periodista, alguien que está ahí lo va a saber, por Goleman. Goleman era un periodista que retoma lo que Mayer y Salovey habían aportado y lo populariza en Estados Unidos, ¿no? Pero ellos son los creadores como del constructo teórico. No vamos a adentrarnos hoy en eso, pero si quieren más material, tanto en mi perfil de Instagram, @doctora Paula Irueste, como en Servicio de Neuropsicología Infantil, tienen ahí unos links en la biografía donde tienen montones de materiales. Incluso les he dejado sobre este tema de hoy, hay una carpeta para que puedan acceder libremente a ese material. Básicamente, y así como dando una panorámica, en lo intrapersonal nos abocamos a que el niño pueda registrar cuáles son las emociones. El registro es el primer paso. Si no hay registro de la emoción, muy poco probable podamos regularla. Ahora, lo que los adultos le piden a los niños generalmente es la inversa, ¿no? Le piden regulación cuando en realidad no están preparados para hacerla. Entonces, le exigimos algo para lo que no lo formamos. ¿Está bien? Entonces, lo primer trabajo que tenemos que hacer es el registro. Esto es tomar la escena, ¿no? Esta cuestión que apareció ahí, tomar la escena y tomar un espacio de reflexión sobre eso. ¿Viste que sucedió esto? ¿Qué pensás sobre esto? ¿Qué sentiste en este momento? Todo un espacio y un momento de registro, por más que haya pasado, no importa. Por más que vuelva a pasar cuando nosotros seamos terapeutas. Porque no es que esto no va a volver a ocurrir nunca más, pero va a sufrir algunas modificaciones en frecuencia, en intensidad, pero necesitamos darle un espacio donde pueda registrar qué es lo que pasó. Tenía miedo, tenía tristeza, qué es lo que tenía, qué es lo que pasó, ¿sí? Para que recién después pueda comunicar estas emociones. Trabajamos ahí sobre la comunicación una vez que haya registro. Y ahí recién se llega a la regulación emocional. Sí. Bueno, muchas veces fallan los programas porque nosotros en realidad nos angustia tanto la disrupción que queremos eliminarla, ¿no? En lugar de darle este lugar, darle el tiempo de procesamiento de esto, lo que intentamos como adultos es hacerla desaparecer. Sea si soy maestro, en el rol que esté, como padre, madre, a veces como terapeuta. Por eso tenemos que ver qué pensamos y qué sentimos respecto a eso, ¿no? Porque a veces lo que queremos es que no aparezca más la disrupción comportamental. Cuando eso tiene que tener un tiempo de trabajo, tenemos que leer el mensaje que eso trae al sistema familiar, especialmente, y también a veces al escolar, ¿no? Porque a veces un niño etiquetado y designado en la escuela también sostiene un montón de procesos y cuestiones que si no fuera él, el designado, se tendrían que poner a
analizar y a ver todo el sistema escolar, ¿verdad? Perfecto. Y lo otro que trabajamos ya es lo interpersonal, que es con el entorno. Una vez que pudimos trabajar que registre, que comunique, estoy enojado, por ejemplo, antes que aparezca el comportamiento, me estoy enojando. Me acuerdo un pacientito que describía, él relacionaba todos sus estados emocionales con los factores climáticos, ¿no? Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó ahí cuando hiciste eso? Y bueno, me dice, viene un fuego que se me sube, se me sale por las orejas así, y no puedo controlar, y quema a todo el mundo que está alrededor, y entonces lo único que venga la lluvia, lo único que puedo yo que venga la lluvia, me calma. Entonces para él la lluvia era una maestra, por ejemplo, cuando tenía las clases con esa maestra, ella lograba ese factor que venía del exterior en ese momento, no del interior, ¿no? No de adentro de él, pero lo relacionaba con cuestiones climáticas. Y las flores era, ¿no? La primavera, las flores era cuando él podía estar tranquilo, en paz, con su familia, riéndose. Así que tenía toda una cuestión metafórica ahí muy, muy fuerte. Y los padres buscan en ocasiones no tener que involucrarse, ¿sí? Entonces muchas veces el problema no es el problema, sino los patrones de comportamiento. Muy bien, 3, 1, 1, 6, 4, 5. Me encanta. Exactamente. A veces el problema son los factores que mantienen ese problema, que ahora lo vamos a ver con un caso muy, muy conocido que traje hoy, para que lo estudiemos juntos y lo veamos. Bien. Y a veces no quieren involucrarse, y yo no juzgo a la familia en ese sentido, porque, a ver, es un proceso tener que venir a decir, no estoy pudiendo con esto, ¿no? Entonces tenemos que ser muy respetuosos y respetuosas de las familias también. O no lo han podido ver, o no han sabido cómo, o muy pocas familias realmente tienen la intención de no involucrarse, sino que muchas veces los conecta con una angustia y los pone en jaque en su rol. Entonces también tenemos que trabajar eso, ¿no? Y respecto a la inteligencia interpersonal, como ven, ya es más complejo, tenemos que trabajar la empatía y la validación. Para trabajar eso, si no trabajamos primero el registro, la comunicación y la regulación, muy difícilmente lleguemos a que él pueda ser empático o ella ponerse en el lugar del otro, etcétera, etcétera. Recuerdo a Minuchin hablando de la involucración de la familia y buscarán un modelo familiar. Cuando estén en el polo del distanciamiento, tercero humano. Exactamente. Muy bien. Bien. ¿Qué vamos a hacer con la comunicación? ¿Cómo vamos a intervenir en la comunicación? Algunas cuestiones, como les digo, hoy en una hora y algo, solo podemos dar una panorámica, pero ustedes con su experiencia seguro saben de lo que les estoy hablando, y si no, también hay mucho contenido para leer sobre esto, pero ¿qué se comunica? Es muy importante. No solo el contenido verbal de lo que se comunica, sino qué mensajes están funcionando ahí. Como les digo, los niños leen caras, leen lo que está sucediendo, leen climas emocionales, ¿tá? Entonces yo le puedo decir, no, está bien lo que estás haciendo. Sí, está bien, y me está leyendo toda esta parte, ¿no? Y en esa incongruencia de mensaje entre lo que yo estoy diciendo, pero lo que dice mi comunicación no verbal, genera un doble mensaje, ¿no? Entonces es lo que yo le decía hoy a los papás de hoy, decir, ¿ustedes realmente aceptan que no vaya cuando...? Y no aceptamos. No aceptamos. Entonces, por más que digan ellos, bueno, está bien, quédate, no hay problema, lo están transmitiendo, si se quiere, de otra manera. Entonces, en lo que se comunica, tenemos que ver no solo el contenido, sino lo relacional de esto. En el ejemplo que les daba hoy, por ejemplo, en esta entrevista indagamos cómo ellos, sin querer, comparaban con la hermanita, ¿no? Entonces, pero ¿cómo vos no vas a ir si mira a tu hermanita que es más chiquita y va? ¿No? Entonces no es solo el mensaje verbal, sino todo lo relacional
que rodea a este mensaje que estamos dando. Sí. ¿Alguien dijo Pau? ¿No? No, no. Perfecto. Ah, bien. ¿Cuándo se comunica? Esto también hay que trabajarlo. ¿Cuándo es el momento oportuno de comunicarlo? Muchas veces no es que esté mal la comunicación que la familia quiere hacer, pero no la hace en el momento oportuno. Por ejemplo, cuando el comportamiento disruptivo está en plena ebullición, ¿no? Es como cuando, qué sé yo, querer detener la lava de un volcán. Entonces, no está mal lo que están diciendo, pero no es el momento adecuado. Entonces, ahí podemos trabajar que dejen que eso baje para recién sentarse a poder comunicar algo, ¿sí? Porque lo que sucede ahí cuando está todo en plena ebullición es que ya se descontrola todo, el adulto responsable también, ¿no? Entonces, indagar cuándo es el momento oportuno de decir lo que quiere decir la familia respecto al problema. ¿Cómo se comunica? El modo, la intensidad, la cantidad, ¿no? Hay veces que ¿vieron que hay modos? ¿Cómo les puedo decir? Hay gente que parece que te está retando todo el tiempo cuando te habla, ¿no? Tienen ese estilo comunicacional donde vos decís, me está retando. Y en la persona lo tiene tan invisibilizado que para él es natural. Entonces nosotros ahí en ese modo tenemos que ver cómo impacta en el niño y la niña ese modo, ¿no? Porque para el papá, la mamá puede ser natural, pero el niño se siente retado todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? La intensidad también. Hay respuestas sobredimensionadas, ¿no? Entonces no es que no tenga razón, pero es como demasiado para lo que está sucediendo. Entonces, o al revés, o a veces pasa al revés con las familias, que no intervienen, y vos decís, ¿cuándo va a intervenir? ¿No? Se está desbordando todo y familias que no intervienen, o al revés, intervienen de manera sobredimensionada, ¿sí? Y también el tema de la cantidad. Esto es muy, muy interesante, tengo siempre un ejemplo muy gracioso, que ellos, lo doy con la autorización de la gente, nos reímos mucho porque cuando era chico, uno de los chicos de esta familia, no se le despertaba para ir a la escuela, ¿no? A los 14 años, 15 años. Entonces la madre era un desgaste, empezaban el día, vamos a ponerle que se llamaba Mateo, entonces Mateo, levántate, Mateo, se está haciendo tarde, Mateo, unas 15 veces, por ejemplo. Así comenzaban el día. Entonces, indagamos más o menos estos circuitos y propusimos que lo despertara el papá en vez de la mamá, ¿no? Al estilo del padre. Entonces el padre fue al otro día, dijo, Mateo, nos vamos. Y efectivamente, él agarró y se fue. Lo dejó a la escuela que falte. Cuando vuelve el padre dice, ¿cómo me hiciste faltar a la escuela? ¿Cómo puede ser que no me llamaste? No, si yo te llamé. Ah, dice, sí, pero yo creí que era el vamos de mamá. O sea, él ya tenía contado que el vamos de mamá implicaba 15 veces de decirle el nombre, ¿no? Entonces, a veces la cantidad, también tenemos que intervenir sobre la cantidad de veces que se dice algo. En una familia, sobre todo con niños y niñas con comportamientos disruptivos, el nombre solo se menciona, no sé, unas 50 veces por día. Mateo, bajate, Mateo, cerrá la puerta, Mateo, agarrá la botella, Mateo, si ustedes indagan en esos circuitos lo van a descubrir. Entonces esa cantidad ya es como una alarma que suena, ¿no? Suena la alarma del auto, uno mira y dice, ah, está sonando la alarma del auto. ¿Está bien? No es efectivo en ese sentido. Entonces tenemos que indagar en todas estas cuestiones. ¿Y quién lo comunica? El circuito relacional que tiene esa comunicación. Como les dije, el ejemplo este que les doy de Mateo. Si lo comunica la mamá, sigue un circuito. Si lo comunica el papá, sigue otro, ¿no? A veces pasa con los abuelos, con la familia extensa, donde, caramba, aparece el comportamiento disruptivo en la casa y en la casa del tío, ¿no? De la abuela, ¿no? ¿Qué pasa ahí con ese circuito? ¿Qué pasa con ese circuito relacional? Con esa abuela que sí puede poner límites, ¿no? Y no aparece el desborde y en la casa sí. Entonces ahí
tenemos que indagar esa cuestión también. Con la repetición, la indicación pierde validez o peor, quien la da pierde credibilidad. Totalmente, María José. Ahí hay una cuestión ahí de autoridad que se va perdiendo, porque como les digo, así como leen todo, también nos tienen tomado el tiempo de eso, del circuito. Ellos saben el circuito mejor que nosotros, ¿no? Entonces, pero ojo, ningún padre, madre quiere perder credibilidad. Si le está haciendo es porque no está pudiendo tener otras herramientas, ¿no? Muy pocas veces, como digo, al menos yo he visto, les diría 2 casos en todos estos años, donde efectivamente adrede se quiere hacer un daño a los hijos. Pero si no, por lo general las familias no saben cómo, y están cansadas, desbordadas con un montón de problemas. Ni hablemos en contexto de pandemia, lo verán ustedes con las consultas en este tiempo, ¿no? Bien, voy a avanzar un poquito, así podemos hacer la ronda de preguntas. Y el cuarto eje, que es el trabajo sobre los circuitos disfuncionales. Todo esto podemos trabajar con el circuito disfuncional. La historia y la descripción del problema. El problema no comienza con la consulta. El problema tiene una historia de construcción, ¿sí? Puede ser breve, o puede ser reciente, o puede venir de mucho tiempo atrás. Pero tenemos que conocer la historia del problema, cómo se construyó. ¿Cuándo comenzó este problema? ¿Qué rodea al comienzo del problema? Nosotros también lo tenemos que conocer. Porque ahí sucedió algo que hizo que esta manifestación clínica sea la respuesta o la solución, aunque no sea funcional, que se encontró. ¿Cuánto dura? ¿Qué duración tiene este comportamiento disruptivo? ¿Aparece, no sé, y dura todo el día? ¿O aparece y en 5 minutos remite? Eso es muy importante que lo sepamos, ¿sí? La intensidad, la frecuencia con la que aparece. ¿Con quiénes aparece el problema? ¿Sí? Y acá viene lo que decía la colega, la búsqueda de excepciones. Siempre que aparece un trastorno, en algún lado sí y en otro no, no estoy tan segura de hacer el diagnóstico del trastorno, ¿sí? Si alguien tiene, vamos a poner algo orgánico, si alguien tiene diabetes, lo tiene acá, lo tiene cuando va a la casa del tío y la tiene cuando va a la casa del abuelo, si es algo orgánico. Ahora, si estamos hablando de comportamiento y aparece en un ambiente sí y en otro no, tenemos que indagar qué pasa que ahí no aparece. Porque hay algo de la comunicación o del circuito que esa persona, esa otra persona está pudiendo hacer. Y también nos indica que el niño sí puede comportarse irregular. ¿Se entiende? La externalización del problema, que ya lo vimos, y esto que para mí es súper importante. Factores que predisponen al problema, factores que precipitan el problema, los que lo mantienen y los factores protectores. Generalmente no vemos los factores protectores, es decir, los recursos, lo que sí tiene ese niño y esa niña y que se puede ampliar para que disminuya el problema, ¿sí? ¿Qué predispone al problema? Si yo sé, si estudio esos circuitos, yo sé que hay cosas que predisponen, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a poner, si se comporta mal en la escuela cuando sale a los recreos, pues el recreo es un factor predisponente. Tengo que trabajar sobre el recreo, ¿sí? Ahora, si lo que precipita el evento es que le quiten las cosas, ¿no? Eso precipita toda la cuestión disfuncional, tengo que trabajar sobre el factor que precipita que eso aparezca. ¿Ven por qué es importante que esto lo estudiemos? Y en esto ustedes estarán más acostumbrados, que es los que mantienen en los sistémicos, digo, estamos recontra acostumbrados a observar qué factores son los que mantienen el problema, ¿sí? Hay ciertos comportamientos que sostienen, es decir, que un cambio para que no cambie nada, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que estudiar muy bien porque ahí podemos introducir cuestiones que generen un verdadero cambio.
Vamos a ver, no sé si hay alguna pregunta, si no me gustaría que veamos en un caso muy público que se hizo esta semana, y ahí podamos debatir y compartir entre todos cómo aplicaríamos todo esto, ¿les parece? Y después dejamos para las preguntas, como decía José. Sí, Pau. ¿Sí? A ver si alguien quiere exponer o preguntar algo. Exacto. Por favor, active su micrófono de forma ordenada. Así no nos hacemos. Los escuchamos. O si no, los leemos también. Vamos respondiendo con el caso. Gracias, Luisina. El caso. Vamos a ver el caso. Así es, están muy ansiosos. Estamos todos muy ansiosos por conocer el caso, Pau. Me encanta, lo conocen seguro. Miren, les voy a poner una foto y van a ver cuál es el caso. Sí, veamos el caso. A ver. Perfecto. Bueno, a ver, a modo de ejemplo. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dicen por acá? Sí, claro, jaja, ¿cómo no? Sí, se hizo viral. Perfecto. ¿Qué mejor que esta escena y este escenario para trabajar todo lo que hemos dicho? Exactamente. Lo primero es lo que dice María José. ¿Qué cosa tan triste fue? ¿Por qué? ¿Saben qué es el sharing? Viene del share más parenting, y tiene que ver con hacer viral cuestiones de las infancias, ¿no? Cómo sin querer, digamos, porque no sé si los papás quieren o no, pero lo cierto es que se hacen virales cuestiones donde se exponen muchísimo a niños y a niñas. Mi Facu sacó justo una publicación sobre este tema, hoy creo, por el derecho a las infancias libres, y decía que en 5 años de un niño, los padres y madres hemos compartido por lo menos más de 1000 fotos de niños, de niñas, sin muchas veces preguntarles si quieren que compartamos ese contenido o no, si están de acuerdo, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante también que tengamos en cuenta como terapeutas? Y más allá que esto se hizo viral y es conocido y que es una situación justa como para que podamos ver todo lo que estamos hablando hoy, pero que también podamos trabajar con los papás y las mamás este tema, ¿no? De la difusión de cuestiones donde se exponen los niños sin preguntarles si quieren o no. También pasa con las intervenciones terapéuticas. Muchas veces nosotros vamos a las escuelas y nadie le preguntó al niño si quiere que su psicóloga vaya a la escuela, ¿no? Entonces unos papás un día me acuerdo que se enojaban un poco conmigo porque dice, pero ¿y por qué le preguntas? Yo te estoy diciendo que vayas y vas y listo. No. Yo le pregunto, ¿vos querés que yo vaya a tu escuela? Sí, fantástico. Ahora no, bueno, venga, señores, vamos a trabajar porque él no quiere que vaya a su escuela. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, con esto no estoy diciendo que hagamos todo lo que quieren los niños y niñas, porque no, pero sí una cuestión de darle voz y darle voto. Ya te cuento, Verónica, de qué se trata. Esto es un videíto que se hizo viral porque una de las nenas estaba cumpliendo años y la otra nena le apaga las velitas de su cumpleaños en su momento protagónico, y esta otra que le apaga la velita la agarra de los pelos de manera muy violenta a la que le apagó la velita. Si te lo relato, de ahí te podrán decir más detalles, pero más o menos es eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Se hacen una catarata de memes increíbles, no sé si los vieron, pero un montón con respecto a la situación. Por ejemplo, mis planes, ¿no? La que iba a soplar la velita, y el 2020. Más memes. El semestre en línea, yo. ¿Sí? ¿Cuál es la función del meme? Que tiene una función comunicativa, que es que podamos procesar a través del humor un montón de cosas que no podemos procesar si no fuera riéndonos, ¿no? Ahora, esto es que nos burlemos, no, pero fíjense que los memes, y en pandemia más, la función que cumplió muy marcadamente es
a ver esto, ¿cómo se come esto que nos está pasando? ¿Cómo se procesa? ¿No? Entonces rápidamente surgen un montón de memes, ¿no? Miren, Aries, Cáncer, Libra reaccionan de esta forma, Leo, Escorpio, Tauro, ¿sí? Con distintos temas se van haciendo sobre la misma situación de conducta disruptiva. Pero ya aparecen las hipótesis. Niña le arruina el cumpleaños a su hermana. Ya damos sentencias respecto a cómo fue la situación, ¿no? Damos por hecho. Claro, acá lo que dice Carolina, exactamente. Por suerte que pueda pedirlo, ¿no? La niña que pueda decir, no quiero que suban más. Las niñas peleando, el papá divirtiéndose, que todos lo pensamos en algún punto respecto al adulto que está ahí divulgando esa cuestión. Y aparece esto, cuando no podemos estar más sorprendidos, las dos son hermanas, ¿no? Como sorprendiéndonos que en una familia no puede ser que pase esto entre hermanas, en una familia. Entonces, se empieza a buscar como una explicación de qué es lo que pasa con esto. Y la verdadera historia tras el video viral de la niña de rayas. Ya es la niña de rayas. Ya no tiene nombre, ahora es la niña de rayas, ¿sí? Y fíjense acá, no encontré la foto, o sea, la vi al pasar, pero era como, para los que hablan tanto, fíjense cómo las niñas en realidad se quieren y comparten el pastel, ¿no? Necesitamos encontrarle una explicación a los comportamientos disruptivos. ¿Bien? Esa explicación muchas veces nos calma a los adultos, ¿no? Ah, claro, no, lo que pasa es que las niñas estaban compartiendo, o no, en realidad lo que sucede, y fíjense ustedes con sus casos, tómenlo con sus casos, si no aparecen este tipo de explicaciones en las escuelas o en las familias. No, lo que sucede es que él hace esto porque, no, lo que sucede es que cuando, claro, viaja mucho el padre, entonces nosotros, hay explicaciones que nos vamos haciendo, porque es muy fuerte cuando aparece la disrupción. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago como terapeuta? ¿Mm? Y ahora sí, vamos a abrir a que construyamos juntos esto. ¿Cómo miramos la situación? Todos hemos pensado, ahora por tomar este ejemplo que es viral, pero si no, cuando aparece una situación de este tipo, todos tenemos una forma de mirarla. Todos, cada uno de los que está acá y los que están escuchando allá en sus casas. ¿Qué pensamos sobre el problema? ¿Qué hipótesis nos aparece? ¿Cuáles son nuestros conceptos previos? Nosotros diremos, yo en mi infancia se hacía esto, o mi familia jamás permitiría que, ¿no? Entonces tenemos un montón de conceptos previos que está bueno que conozcamos, ¿sí? Que seamos conscientes de todo eso, porque entran a jugar en las intervenciones que vamos a hacer. ¿De qué lado nos ponemos? ¿Mm? Tenemos tendencia a ver una familia a consultar y tenemos tendencia a ponernos del lado de uno u de otro. Y tenemos que visibilizarlo, tenemos que saberlo. No visibilizarlo con la familia, digo, puertas adentro del terapeuta, ¿no? ¿Cómo intervenimos? Si nosotros acá somos 100 y pico de personas pensando, ninguna va a intervenir igual. Por más que veamos el mismo fenómeno, la misma escena, el mismo recorte. Somos parte del proceso terapéutico como terapeutas, ¿sí? Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Exactamente, viralizarlo y hacer memes tratan de normalizar la situación, es tan fuerte ver que una nena chiquita agarra de los pelos a otra de esa forma, que le tenemos que encontrar algún canal a eso que va apareciendo, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, si tomamos este recorte, ¿cómo definiríamos el problema? ¿Puede participar quien quiera por aquí? Michelle, ¿en dónde aprendió la hermana estos comportamientos violentos? Esa es una pregunta, ¿ves? Que se te prende como terapeuta y que está bueno ponerlo ahí en un costadito para revisar que no tenga que ver con tus conceptos previos, ¿sí? Lo indago, ¿dónde aprendió? Por ejemplo, yo hoy le decía a los papás estos del nene tímido,
el nene que presenta comportamientos de timidez, no el nene tímido, le decía, ¿cómo son ustedes dos con la timidez? Y se empezaron a reír los dos, ¿no? Porque claro, es muy visible en él, pero resulta que cuando vas a los cuidadores, algo, el síntoma tiene que ver con lo que está sucediendo ahí, ¿no? Es posible que la otra nena se esté sintiendo aislada, son hipótesis exactamente. ¿Cómo definiríamos el problema que ocurre? Bien, habría que ver si siempre reacciona de esa forma. ¿Ven? Ahí estamos indagando en la historia del problema. ¿Este problema es de siempre? ¿O esto apareció ahora por el cumpleaños, por ejemplo? Sería una pregunta. Quizás son celos, la niña del cumpleaños parece ser más chica. Sí, la niña del cumpleaños era más chica, exacto. Da a pensar que los papás hacen diferencia entre las hijas, también hay un problema en torno a los límites. ¿Es un tema de las dos o solo de una? ¿Qué hacen los cuidadores cuando pasa esto? El favoritismo, miren todo lo que van pensando, ¿no? Viendo los factores que mantienen esto. Ay, se me fue. ¿Cómo impacta la conducta en la familia y sus integrantes? ¿Cómo intervienen para resolver los problemas? Ahí va. ¿Cómo intervienen para resolver los problemas? Es lo que estábamos hablando. Supónganse que vienen estos papás a nuestros consultorios. Tendríamos que preguntar eso. ¿Qué hace cada uno cuando esto aparece? ¿Con qué frecuencia se presenta este comportamiento? ¿Qué sucede antes y después? Perfecto. Problemas de comunicación entre las hermanas y los padres. Exacto. Ahí, Víctor, lo que veríamos es estudiar cómo se comunican y ver si hay un problema de comunicación. No tiene capacidad para enfrentar la frustración. Puede ser una hipótesis. ¿Es un comportamiento que se repite en otras situaciones? Perfecto. Si este comportamiento de las niñas se manifiesta en varios escenarios, ¿o no? ¿Lo vieron como problema alguna vez? Y la niña agredida no muestra afecto, se queda impasible arreglándose el pelo. O siempre lo dejan pasar. Fíjense cómo hay afirmaciones y preguntas, ¿no? Porque muchas veces se nos viene la explicación a nuestra mente. Ahora yo lo pondré siempre entre comillas. No doy por hecho lo que yo pienso. Lo corroboro en el proceso terapéutico. Pienso esto, no lo descarto, pero lo voy a corroborar con lo que vamos construyendo en el proceso terapéutico. Los padres no actúan en el momento. Eso es como bien notable, ¿no? Como decir, está sucediendo esto. ¿Quién actúa? ¿O quién filma? Bueno, todo este estudio hay que hacerlo. Tiene 3 años, una emoción que explota, claro, que predispone esta conducta y con qué frecuencia. Genial. Vamos entonces a cómo definimos el problema. Si hiciéramos entrenamiento de habilidades con la familia, un poco es lo que están poniendo acá, pero ¿qué es lo que puntualmente trabajarían con la familia? La comunicación, la expresión emocional, preguntarle a la niña cómo fue que sus padres no intervinieran, falta de satisfacción de necesidad de pertenencia, los límites, la comunicación, límites y jerarquías. Bien, bien. Si tomamos el subsistema parental o maparental, ahí tenemos que trabajar cuestiones específicas, ¿sí? Muy bien, resolución de conflictos, cómo resuelven los conflictos y de qué otra manera lo pueden resolver, porque si sigue apareciendo el síntoma es porque no está funcionando. Aparentemente la mamá interviene con el mismo patrón explosivo que la hija menor, a eso no lo vi. Manejo la frustración, la aceptación de la agresividad. Perfecto. Y si tenemos que trabajar con las niñas, ¿qué trabajaríamos ahí de lo que estuvimos viendo? Perfecto. Habilidades sociales en las niñas. ¿Qué? ¿Qué trabajaríamos? Registro de las emociones. Perfecto. Para empezar. Que puedan poner en palabras la emoción. Inteligencia emocional, la solidaridad de comunicación. Perfecto.
Externalización del problema. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Se entiende? Entonces tenemos que hacer un trabajo en simultáneo. Con las niñas trabajaríamos, con las niñas y trabajamos juntas, pero también por separado. Porque ¿por qué vamos a meterlas en un mismo paquete si no sabemos qué le pasa a cada una? Son distintas edades además. Con la familia tenemos otro trabajo. ¿Cómo se define el problema? Es muy importante conocer cómo define el problema cada integrante de la familia, incluso las niñas. Porque si no damos por hecho que el problema es uno, que es el que se nos ocurre a nosotros, por ejemplo, la falta de límites. Y por ahí, en la definición del problema de cada integrante, encontramos los problemas relacionales que hay, ¿no? Y bueno, yo hago esto porque nunca la retan a mi hermana. Qué sé yo, lo que podemos encontrar ahí, pero seguro que cada uno define el problema de manera diferente, ¿sí? Y la comunicación, que es el otro eje que estuvimos viendo, y en esto en particular la narrativa. ¿Qué dice la familia del problema? ¿Qué dice sobre esta persona, que es el portavoz? ¿Qué dice ella misma sobre eso? ¿No? Entonces, la narrativa familiar es muy importante conocerla para cambiar algunas cosas ahí, ¿sí? Perfecto, como han ido participando. Y sobre los circuitos disfuncionales, bueno, es todo lo que pusieron al principio, ¿no? Esto de quién interviene, de qué manera. Así que eso es como, a veces es como fácil ver el circuito disfuncional en estos casos. No nos pasa con otros problemas, pero con esto, como es tan visible, es bastante fácil ver qué es lo que se está repitiendo ahí permanentemente y que podemos cambiar sobre esto. ¿Sí? Sobre los circuitos disfuncionales, acá podemos volver a ver en resumen lo que fuimos trabajando. ¿Sí? ¿Qué veríamos si nos vienen a consultar? La historia y la descripción del problema, cuándo comenzó esto, que un poco lo preguntaron acá en el chat, cuánto dura, la frecuencia. ¿Estas niñas hacen esto en todos lados? ¿O apareció, fue un episodio y no un patrón de comportamiento? ¿Sí? La búsqueda de excepciones que decía María José, y los factores que predispone. Por ejemplo, acá, ¿qué dirían ustedes de factores predisponentes, precipitantes y mantenedores? Es un recorte pedagógico, por supuesto, la escena, pero ¿qué podríamos decir? ¿Qué cosas podrían estar predisponiendo? Me va a matar José porque me quedan unos minutos cortos para preguntas. No hay problema. Consulte, ¿cómo espera que se me fue para arriba. ¿Cómo se intervendría a nivel familiar por subsistema separado? ¿Cómo sería el caso terapéutico? Claro, porque ahí vos tenés, generalmente lo que yo hago cuando trabajo con niños, niñas, nunca trabajo solo con el niño. Entonces, a lo mejor para evaluar lo podés ver más seguidito, pero después vas intercalando y lo pones en el encuadre, decís, miren, ahora voy a trabajar más con él, con ella para hacer una evaluación, pero después seguro los voy a ir llamando, o por separado, o juntos, a la pareja, si es que hay dos cuidadores. Y entonces vas intercalando sesiones, ¿sí? Y tenés objetivos terapéuticos si vas a entrenar en habilidades emocionales a las niñas o a la niña, vas haciendo tú un camino y con las habilidades parentales entre medio vas intercalando. Al menos eso es lo que a veces funciona. ¿Cuál fue la consecuencia entre la niña y los padres, la atención de la hermana? ¿Cuál fue la consecuencia? Está bueno ver las consecuencias que son las que sostienen el problema a veces, ¿no es cierto? O las no consecuencias. La atención a la hermana menor predispuso la búsqueda de atención de la mayor. La atención de la hermana menor, la actitud de los padres, el protagonismo, bien. Perfecto. Manejo de los celos. Tengo montones de mensajes, no llego a verlos a todos, pero ¿se dan cuenta cómo tenemos un montón de cosas para indagar y que es necesario que sepamos de todo esto para poder intervenir?
Si bien, por supuesto, vamos a ir interviniendo en el camino, no es que no hacemos nada, pero va a ser más eficaz nuestro tratamiento si conocemos todo esto que se despliega alrededor del problema. ¿Sí? Bien, y ahora sí voy a dejar... y esto, antes de irme, y ya vamos a las preguntas, José, perdón, que yo me engancho y podría estar acá hasta las 11 de la noche, ya lo saben todos los que me conocen. Estrategias garantizadas, gratuitas, las tenemos a la mano, siempre que haya dificultades en las infancias. Y con no dificultades también. Respirar. Gratis. No lo utilizamos. Tenemos que tomarnos unos segundos para respirar como adultos y proponerlo en los niños, niñas. No podemos intervenir cuando el volcán está en plena ebullición. ¿Sí? Respirá, tranquilízate. Es un minuto que nos lleva, pero genera un otro clima para poder decir algo sobre lo que está sucediendo. ¿Sí? Mirar. Generalmente no miramos a la altura de los niños, nosotros miramos de manera adultocéntrica. Montones de adultos sentados en una mesa decidiendo sobre la vida de los niños. Y tenemos que aprender a mirar como miran ellos y ellas, ¿sí? Es más, los tenemos a nosotros, nuestros niños internos, ahí tapados y olvidados, pero los podemos recuperar, ¿sí? Sonreír. Miren, la sonrisa abre montones de puertas. Fíjense en los niños y niñas. Un niño que no sonríe nos llama la atención. ¿Está bien? Y como adultos vamos perdiendo esa cuestión también. Entonces, a veces hay que quitar drama, ¿sí? Hay que quitar la sobredimensión que se pone sobre el problema. Reírnos también, sí, reírnos también del problema ayuda a procesar muchas veces. Así que sonreír e incluso enseñarle a los padres a sonreír incluso cuando estén dando una indicación o poniendo un límite. Y preguntar. Todas son gratuitas, todas las tenemos a la mano. No les preguntamos a nuestros niños. No les preguntamos, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te duele más? ¿Sí? Damos por hecho. Entonces, preguntemos. ¿Sí? Y ahora sí. Muchísimas gracias. Escucho atenta todas las preguntas que tengan o comentarios. Bueno, el que quiera hacer alguna pregunta puede hacer la activación de su micrófono y lo escuchamos. Hola Paula, un gusto, un placer escucharte. ¿Cómo estás? Un poco esto, ¿no? Un poco esto de recuperar las voces de los niños, que a mí me encanta, que también Tonucci en este tiempo lo enfatizó con respecto a lo escolar, ¿no? Donde no se escucharon por ahí qué querían los niños, cómo lo querían hacer, y ahora también se vuelve esto de la vuelta a la escuela, ¿no? Entonces tampoco volvemos a escuchar las voces de los niños, y un poco pedirte ciertas recomendaciones en esto de cómo escuchamos las voces de los niños, qué estrategias se te ocurren para la cuestión escolar, para las familias, en qué pueden estar atentos, sobre todo en este campo de lo escolar, donde se ve mucho el síntoma con respecto a los niños y especialmente en este tiempo de cuarentena. Gracias. Cecilia, un gusto enorme que estés ahí. Sí, acá estoy. Ahí nos seguimos en redes. Sí. ¿Cómo escuchar las voces de los niños? Y lo primero que tenemos que hacerles es dar espacio. Fíjate, corremos tanto, estamos tan en automático que ni siquiera nos damos espacio a escuchar nuestras propias voces, ¿no? Casi nadie sabe muy bien qué le pasa, salvo que tenga un entrenamiento y un registro personal. Vamos y vamos y vamos y vamos y vamos, y en eso también invisibilizamos a los niños, ¿no? Entonces, creo que lo primero es detenerse y darle espacio. Parece una cosa tonta, pero realmente, si vos querés que salga una flor, vos tenés que hacer un espacio en esa tierra, ¿no? Si no, por más que sea teórico y digas, me voy a comprar la mejor flor y voy a poner esto y voy a hacer lo otro, la base, que tenga un espacio, hace que eso no pueda ser posible. Entonces, lo primero creo que es darle espacio. Y después, validar esa voz.
El segundo es darle valor, porque también muchas veces tiene espacio, pero hacemos, ajá, qué bien, ya le di espacio. Y no me interesa lo que está diciendo, ¿no? Los niños nos ponen en jaque. El otro día una persona me dice que el sobrino se sienta ahí en la mesa y le dice al tío, le dice al otro hermano, digamos, tío, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿me puedes explicar por qué sos tan feo? Cosa que nosotros no haríamos, no diríamos, porque vamos como reprimiendo una serie de cosas, y que está bien, pero que un niño chiquito es lo más genuino que te puedes encontrar en la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Generalmente, ¿qué le vamos a decir? Ay, no digas eso, ¿cómo vas a decir eso? ¿No? Entonces vamos como coartando la voz de ciertas maneras. Entonces la validación lo que tiene es que validamos la emoción, validamos lo que siente, no el comportamiento. Eso es muy importante. O sea, primero darle el espacio a la voz, después decir, me interesa lo que estás diciendo, no lo comparto, porque no tengo que estar de acuerdo con todo lo que dice un niño, por ejemplo. No lo comparto, pero la verdad que sí, que me interesa. Entonces la validación es que tiene un montón de estudios de validación muy importante para aplicar ahí en niños y niñas. Y entonces darle espacio y darle valor a lo que está diciendo, ¿no? No darle espacio y hacer la, como que no estoy escuchando, o que no me interesa lo que está diciendo, que es una pavada. Verónica Miranda quería hacer una pregunta. Verónica, ¿podés activar tu micrófono? Gracias. Gracias, Paula, súper claro la exposición, me encantó. Y también pensando, mi consulta es pensando en la persona del terapeuta, porque muchas veces nos llevan a los niños e incluso pueden estar ahí discutiendo, pegándose, incluso los niños les pueden pegar incluso a los papás. ¿Cómo que nos cuentes tu experiencia de cómo, hasta dónde sería el límite de aceptar y dejar que se muevan en su funcionamiento? ¿Vos decís ahí en sesión? Esa en sesión, exacto. En sesión. Pero este es el estilo terapéutico de cada uno, ¿no? Yo no permito agresiones en la sesión, de ningún tipo, ¿ah? Y lo establezco muy claramente. Entonces, no, mira, así no vamos a trabajar. Hasta que vos no estés calmado, calmada, no vamos a continuar. Generalmente funciona, me pasó muy pocas veces, me acuerdo de una niña que la mamá la quería meter en el consultorio y ella se iba arrastrando por el pasillo, viste, así con la... No, le digo, no, espere, así no vamos a trabajar. No, pero que tiene que entrar, y ella la empujaba y viste, había varios profesionales, varias gente ahí. Entonces, fue como el berrinche más grande que vi en consulta, se tiraba al piso, no quería entrar por la puerta, etc. En líneas generales, lo que sucede es que esto que relatan las familias no aparece en consulta. Porque es uno a uno, porque no te conoce, porque no sabe hasta dónde puedes llegar. Entonces, generalmente, y los padres te dicen después, es otro chico el que me estás hablando porque en casa hace esto y esto. Entonces, en líneas generales yo no permito ningún tipo de agresión que se dé ahí en consulta. ¿Sí? No me ha sucedido realmente que me agredan directamente o que se agredan entre ellos. Pero si sucede, yo creo que es un límite claro, es que lo tenés que poner en el encuadre. Si vamos a trabajar de esta forma, de esta manera no vamos a trabajar. Si hace falta, pautas otra entrevista y cortás ahí, pero a mí me parece que no se puede favorecer. Uno, está bueno ver la dinámica de la familia cómo se da, pero con ciertos límites, ¿no? Porque para cuidar tu persona como terapeuta, pero también para marcar un encuadre de trabajo ahí. ¿Te parece, Vero? Bueno, siendo las 21:30 horas, con muchas preguntas que quedaron en el tintero, Paula, la verdad que nos dejás con un montón de preguntas. Pero bueno, yo no tengo problema, pero no sé si sigue otra conferencia, no tengo problema en extenderme unos minutos más, pero José... Es la última. Es la última, pero si querés podemos hacer unos minutitos más. Unos minutitos una preguntita más.
unas preguntitas más, porque sé que mucha gente se quedó con ganas de preguntarte. Me encanta. Yo. Así que Me bueno. encanta. Vamos nomás. A ver, ¿quién está por ahí? Te actives el micrófono y pregunta. Qué lindo todo lo que me están poniendo por ahí, gracias. Sí. Una ponencia súper clara, súper interesante. Hermoso realmente escucharte. Muchas gracias. Pau. Sí. Si pueden abrir la pantalla todos, sí, ahí dejo de compartir. Sí, ¿quién me pregunta? Yo, Agostina. Hola, Agostina. ¿Cómo estás? Bien. Yo te quería preguntar sobre la diferencia de los factores precipitantes y predisponentes, que es algo que yo no la estaría captando. Perfecto, es muy difícil de captar. Nosotros porque lo elaboramos mucho el 5º año, pero tienen una diferencia mínima, así que está bien que no sea tan clara. Una Bien. cosa es algo que predispone al problema. A ver, mientras voy pensando un ejemplo, pero el precipitante es como el detonante. Aparece justo antes del problema, ¿sí? Entonces, eso precipita el problema. Por ejemplo, vamos a poner si la hermanita le saca un juguete a otra. Eso precipita la disrupción. Pero es justo el detonante el que ocurre antes de que aparezca el problema. Ahora, hay ciertas cuestiones que predisponen que no son inmediatamente antes del problema, sino que se vienen generando desde antes. Por ejemplo, si yo sé que va a la casa de un amiguito donde se pelean siempre, pues esa casa es un factor predisponente. ¿Qué cosa va a hacer que vuelva a ir y no vuelvan a pelear con el amigo? ¿No? Me acuerdo de unos pacientitos un día que no lo invitaba a nadie, nunca lo invitaban a cumpleaños, lo invitan a la casa de un amigo y lo primero que hace es tirar por la escalera al que lo invita. Imagínense, o sea, logramos trabajar, logramos que lo inviten, entonces eso es un factor predisponente. O sea, yo no lo puedo dejar, al menos como está ahora con la regulación de las emociones, no lo puedo dejar en la casa de nadie, por ahora, por el momento, sino es un factor que predispone al problema. Ahora, el precipitante es el inmediatamente anterior. ¿Sí? Le apaga la vela, le arranca los pelos, fin, no hay mucho más que hablar. Gracias. Bien. Karina Chirinos quería hacer una pregunta. Buenas noches, doctora Paula. Gracias, José. Mi pregunta es la siguiente. Las conductas disruptivas en caso de niños con TDAH, ¿cómo se podría abordar? Me encanta la pregunta porque justamente es uno de los ejes del diagnóstico, ¿no? El tema de la conducta disruptiva. Entonces, por eso la diferencia con que si es episodio o es un patrón de funcionamiento. Esa es la primera diferenciación que tenemos que hacer. Ahora, si es un modo de comportarse, esto que trabajamos sobre la regulación emocional, toda la línea de inteligencia emocional, entrenamiento en habilidades sociales, registro, darle espacio a la reflexión sobre la conducta, no, es mucho más, es mucho más resistente cuando hay un diagnóstico de ese tipo, es más resistente el tema de la disrupción, es más resistente, aparece con más frecuencia y con mayor intensidad. Pero no quiere decir que no se pueda trabajar, ¿sí? Creando registro de lo que sucede y regulación de las emociones. Me parece que hay programas para eso que son muy efectivos. Las terapias cognitivas son las que más reportan en ese sentido resultados positivos en el déficit de atención y hiperactividad. Gracias. Por favor. ¿Alguna otra pregunta? Que pueda activar el micrófono. Aprovechen. Aprovechen esta gran oportunidad. Aprovechen, 2 por 1, vamos. Sí. Y los niños con TEA, con trastorno del espectro autista, en estas conductas, a mí sí me gustaría que me diera un ejemplo. Ahí sí está bueno indagar sobre todo los factores predisponentes y precipitantes, muy importante, porque justamente todo lo que es el entorno ahí tiene mucho que ver con el problema.
ruidos, mucha gente, hay un montón de cuestiones ahí que se puede trabajar con el contexto, ¿no? Más que con lo individual. Ojo, con lo individual también, registro de emoción, volvemos a lo mismo, no importa el problema, todos tenemos emociones, todos necesitamos regularlas, ¿sí? No importa el problema que tengamos en ese momento. Pero sí, en ese caso, está bueno que la intervención vaya más al contexto, ¿no? Entonces, si hay ambientes que favorecen la aparición de conductas disruptivas, tratar de hacer intervenciones ahí o reducir la exposición a esos ambientes, por ejemplo, ¿no? Me parece que el contexto ahí es mucho más protagonista que lo individual. Bien. Y otra cosa, Elia, el trabajo con la familia. Ahí el trabajo con la familia es indispensable para que puedan procesar lo que les sucede con todas estas cuestiones disruptivas que aparecen todo el tiempo, y eso sí de larga data, ¿no? Eso sí viene ya más de larga data y no episódicamente.